El salón de té llamado El Sauce se hallaba en el extremo tranquilo de una calle tranquila, en un pueblo donde muy poco ocurría, y donde la gente prefería que así fuera. Nell lo tenía a su cargo desde hacía 6 años, desde que lo heredara de su abuela, y había llegado a amar por encima de todos los pequeños rituales de la mañana. Llegaba cuando la calle aún estaba gris, y giraba la llave, y se dejaba entrar en el silencio de la sala vacía. Despertaba la tetera de cobre sobre su soporte. Descorría las cortinas de encaje y dejaba que la primera luz se derramara sobre las mesitas, cada una servida la noche anterior con su taza y su platillo, a la espera. Su abuela, Rosa, había abierto El Sauce siendo muy joven, y había servido té en él durante casi toda una vida, y la sala aún guardaba algo de ella, de algún modo, como un abrigo muy usado conserva la forma de quien lo llevó. La misma vajilla, con pequeñas flores azules. La misma campanilla de bronce sobre la puerta. Los parroquianos aún hablaban de Rosa con cariño, y Nell había crecido creyendo que conocía cada rincón del lugar y cada historia que guardaba. Estaba a punto de descubrir que no era así. Pues un salón de té, igual que una persona, puede guardar un secreto callado, escondido, y sostenerlo con ternura, durante años y años, hasta la mañana en que está listo para ser contado. Y fue en una de esas mañanas cualquiera, a mitad de una semana cualquiera, cuando Nell reparó por primera vez en la taza de más. Estaba en la mesa junto a la ventana, la pequeña mesa redonda que daba a la calle. Estaba casi segura de haber puesto una sola taza allí la tarde anterior, como hacía siempre, pues esa mesa era para una sola persona en las mañanas, antes de que llegara la gente. Y sin embargo aquella mañana había 2 tazas, 2 platillos, dispuestos con esmero uno frente al otro, como si alguien hubiese querido compartir una tetera de té. Y lo más extraño de todo era que la segunda taza no estaba limpia como está limpia una taza recién sacada del armario. Había sido usada, y después lavada, y devuelta a su sitio, todavía tibia al tacto, como si el té que había contenido se hubiera bebido apenas un rato antes. Nell se quedó mirándola un largo instante, con una media sonrisa de desconcierto en el rostro. Después lavó la taza otra vez, y la guardó, y se dijo que sencillamente se había equivocado al contar. Es la clase de cosas que uno se dice a sí mismo. Pero a la mañana siguiente la taza de más volvía a estar allí. Esta vez no se dijo que había contado mal. Se quedó de pie en el silencio de la sala temprana y miró largo rato las 2 tazas, y sintió, curiosamente, no miedo alguno, sino ternura, como si hubiera tropezado con algo delicado que no estaba del todo destinado a sus ojos. Revisó la puerta. Estaba cerrada con llave, tal como la había dejado la noche anterior. Revisó la pequeña ventana. Estaba asegurada por dentro. No había otra forma de entrar, ni el menor indicio de que alguien hubiese ido o venido, ni una huella en el escalón ni una silla fuera de su lugar. Y sin embargo el té de la segunda taza había estado tibio, era evidente. Entre los parroquianos de El Sauce había un maestro jubilado llamado Arthur, que llegaba cada mañana a las 8:30, y ocupaba siempre la misma mesa del rincón, y leía su periódico muy despacio, a la manera de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo y se propone disfrutar cada minuto. Nell lo conocía desde hacía años. Cuando le mencionó el pequeño misterio, riéndose un poco de sí misma, los ojos de él se iluminaron de un modo que ella no le había visto en bastante tiempo. 2 tazas, dijo él, doblando el periódico y apartándolo por completo, cosa que casi nunca hacía. Y la segunda usada y lavada. Vaya, vaya. Ese sí que es un buen acertijo, Nell. Es lo más interesante que he oído en todo el invierno. Golpeteó la mesa pensativo. Cierra usted la puerta con llave por la noche, supongo. ¿Y sigue cerrada por la mañana, cuando llega? Bien cerrada, dijo Nell. Yo tengo la única llave. Hizo una pausa. La única llave que yo sepa. Decidieron, los 2, prestar un poco más de atención. Nell empezó a fijarse con más cuidado cada noche antes de marcharse, contando las tazas en voz alta, poniendo en la mesa de la ventana un solo platillo y estudiándolo un momento antes de apagar la lámpara. Y cada mañana la taza de más aguardaba, paciente y tibia, por muy cuidadosamente que ella hubiese contado. Nunca eran nada más que eso. Nada se llevaban. Nada se alteraba. Solo aquella pequeña taza, dispuesta como para acompañar a alguien, y lavada con suavidad otra vez por unas manos que ella jamás veía. Arthur, por su parte, se entregó al misterio como un hombre de la mitad de su edad.
Una mañana llegó con una libretita, y anotaba las horas, y el estado del tiempo, y si la taza había estado tibia o apenas fría, con letra esmerada, como si reuniera pruebas para un tribunal. Propuso muchísimas teorías, cada una más improbable y más deliciosa que la anterior. Quizá fuera un sonámbulo, decía, que soñaba con el té. Quizá fuera un gato muy pulcro. Quizá la sala misma recordaba alguna vieja costumbre y la repetía en la noche, como un reloj antiguo que a veces da una hora que ya no existe. Nell se reía con todas ellas, y no creía del todo en ninguna, y descubrió, para su sorpresa, que la taza ya no la inquietaba en lo más mínimo. Es más, había llegado a esperarla con ilusión. Había algo reconfortante en aquello, en tener la callada compañía de un huésped que no pedía nada y solo dejaba tras de sí una taza limpia. Quienquiera que fuese, pensó, amaba aquel lugar. Una cosa así no se puede fingir. Estaba a la vista en la manera cuidadosa en que la taza quedaba siempre dispuesta, justo así, exactamente centrada sobre su platillo. Es una clase de misterio amable, observó Arthur una mañana, revolviendo su té. Quienquiera que sea, no busca hacer daño. Vienen por el té, y recogen tras de sí, y se van. Ese no es el comportamiento de un ladrón. Es el comportamiento de un huésped. Miró hacia la mesa de la ventana con algo parecido al afecto. La única pregunta es quién, y por qué. Y he de confesar que me encantaría saberlo. La respuesta, cuando llegó en silencio, como suelen llegar las mejores respuestas. Nell había olvidado su libro de cuentas una tarde, y había vuelto en coche al salón de té con las últimas luces del crepúsculo, y al doblar hacia la calle vio que la lámpara de la mesa de la ventana estaba suavemente encendida. Se dejó entrar sin hacer el menor ruido. Y allí, en la pequeña mesa redonda junto a la ventana, estaba sentado un anciano al que conocía a medias, un tal señor Ale que vivía al final del callejón, con una tetera de té entre dos tazas, y una silla vacía frente a él, y la mano apoyada con delicadeza sobre la mesa, como si reposara junto a otra mano que no estaba allí. Él alzó la vista, y la vio, y su rostro se llenó del particular apuro de quien es sorprendido en algo íntimo y querido. Empezó, de inmediato, a disculparse. Metió la mano en el abrigo y sacó una pequeña llave de bronce, pulida por los años, y la puso sobre la mesa entre ambos, como quien la entrega. Era la llave de su abuela, dijo. De Rosa. Me la dio hace muchísimo tiempo, cuando éramos jóvenes, y nunca tuve el valor de devolverla, y ella jamás me la pidió. Miró la silla vacía. Nos sentábamos en esta mesa todas las mañanas durante casi 40 años, ella y yo. Esta misma mesa. Ella ya tenía el té servido antes de que yo llegara, y fingía regañarme por llegar tarde, y yo siempre llegaba tarde, y siempre era lo mejor de mi día. Guardaba una lata de galletas de mantequilla detrás del mostrador, que horneaba ella misma, y me deslizaba un trozo cuando creía que nadie miraba, aunque todos miraban siempre, y a nadie jamás le importó. Conocía el pedido de cada alma de este pueblo, y también sus pequeñas penas, y tenía un modo de posar una tetera delante de una persona que la hacía sentir que el día entero, después de todo, aún podía salir bien. Su voz se volvió tenue. Cuando ella se fue, descubrí que no podía dejar de venir. Así que vengo muy temprano, antes de que el mundo despierte, y preparo el té como a ella le gustaba, y me quedo un rato con ella. Le sirvo su taza. Es una tontería propia de un viejo. Lo siento. Debí habérselo dicho. Nell no dijo nada por un momento. Pensaba en su abuela, y en que nunca había sabido que la pequeña mesa de la ventana hubiera significado tanto, para nadie. Se quedará usted con la llave, dijo Nell al fin. La empujó con suavidad de vuelta sobre la mesa, hacia él. Es suya. Ella se la dio. Y entonces, porque le pareció lo único justo, fue hacia el soporte y despertó la tetera de cobre, y bajó una tercera taza, y se sentó ella misma en la silla vacía frente a él, cosa que esperaba que a él no le molestara, solo por esa mañana. Hábleme de ella, dijo. De la abuela que yo tuve, y de la Rosa que usted conoció. Me gustaría oír cómo era, en las mañanas, en esta mesa, todos aquellos años atrás. Y así lo hizo. La lámpara ardía cálida junto a la ventana, y el té iba y venía, y afuera la primera luz gris se alzaba sobre la calle tranquila, y un anciano hablaba de un viejo amor como si hubiera ocurrido ayer, lo cual, del modo en que suelen ocurrir esas cosas, casi era verdad. Después de aquella mañana, el señor Ale vino a El Sauce abiertamente, y siempre temprano,
y Nele guardaba una taza en la mesa de la ventana, dispuesta a propósito cada noche. Fue, pensó ella, el más hermoso pequeño misterio que se haya resuelto jamás, pues no dejó tras de sí solo una respuesta, sino un amigo. Y en las mañanas tranquilas de allí en adelante, cuando Nell giraba la llave en la cerradura y entraba en el silencio de la sala vacía y veía las dos tazas aguardando allí junto a la ventana, ya no sentía que hubiese resuelto nada en absoluto. Sentía, más bien, que la habían dejado entrar en un secreto que la sala había guardado para su abuela todo aquel tiempo, y que solo ahora había decidido que estaba lista para compartir. Despertaba la tetera de cobre, y descorría las cortinas de encaje, y dejaba entrar la primera luz sobre las mesitas. Y la taza de la ventana la dejaba exactamente donde estaba. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.